El versículo de memoria está en el Salmo 78, versículos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. En él se repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en el tiempo de David. Este salmo es en esencia didáctico. Tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa. Por eso no sigue con exactitud la cronología histórica. Su propósito es mostrar la bondad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. Cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de las providencias de Dios. Los paganos, especialmente en la filosofía griega pagana, la divinidad se desinteresaba del mundo físico. Creían en una teoría dualista del alma y del cuerpo separados. Contrariamente a esto, la Biblia sostiene que Dios es el creador, tanto del mundo físico como del hombre, corona de la creación. La idea de lo histórico fue introducida por los hebreos, concebido como un devenir lineal, en lugar del movimiento circular de la historia imaginado por los griegos. La conciencia hebrea antigua concebía siempre la historia en conexión con el mesianismo, la espera de algún acontecimiento que había de decidir los destinos de los pueblos y el destino de Israel. Esta concepción hebrea de la historia quedó plasmada en la Biblia, la cual es un proceso lineal con un comienzo y como un movimiento hacia una meta definida, en vez de un círculo sin fin, como ocurría en la mentalidad de los pueblos orientales. Los griegos y luego los romanos adoptaron esta última concepción, por lo cual el cristianismo es el que recupera el texto bíblico, quien retornará a la concepción lineal de la historia. Desde esta mirada, la historia es un proceso iniciado y gobernado por Dios, con propósitos claros y un destino certero, pero no con connotaciones deterministas que nos obligan a hacer cosas, sino que en ese proceso el hombre, que es el sujeto y el agente de la historia, hace uso de su libre albedrío, pero también se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones. Muchos historiadores no pueden aceptar la idea de que Dios actúe en la historia de la humanidad, ya que reconocer su participación equivaldría a admitir que es el gobernante del universo y el legítimo señor y soberano de cada ser humano. Por tanto, debemos aceptar su realeza y su ley. Una cita de Elena de White del libro La Educación, en la página 173, dice: contemplamos detrás
encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Si eliminamos la historicidad de las Escrituras, es decir, el valor histórico que tienen las Escrituras, solo tendremos cuentos religiosos sin el poder de influir en nuestra vida actual. Desgraciadamente, esta situación es justo lo que vemos que sucede en nuestra sociedad actual. La Biblia denuncia ese pensamiento secular y afirma que el Señor no solamente actúa en la historia, sino que también mantiene relaciones dinámicas y salvíficas con sus criaturas. Después de esta introducción veremos el primer punto, la historia narrada en poesía. Los acontecimientos históricos en las Escrituras se narran a menudo en forma de poesía, como son los salmos. En la mayoría de las sociedades actuales, la historia se escribe en un estilo formal de prosa, dejando la poesía reservada a la expresión de las emociones, y no se considera que la poesía sea apta para la escritura seria o histórica. Sin embargo, esta es una manera legítima de expresión que los escritores bíblicos utilizaron bajo la inspiración del Espíritu Santo para apelar y afirmar la fe del creyente en las acciones de Dios. Los salmos históricos y nacionales hablan de los grandes incidentes del pasado, por deprimentes o reanimadores que hubieran sido. Enseñan amonestaciones en cuanto a la conducta diaria e inspiración para el futuro. Su lealtad a Dios era siempre el punto central de su patriotismo. El Salmo 78 nos habla de la imbatible fidelidad del Señor. Hay un acontecimiento en el libro de Salmos destacado en 6 cantos. Es el Éxodo, del cual tratan el Salmo 78, el 80, el 105, el 106, el 135 y el 136. En la liberación de Egipto, Israel veía un símbolo de la liberación del pecado por parte de Dios. El Éxodo es un importante punto culminante de la historia de Israel, un paradigma o modelo adecuado de la manera en que Dios libera del pecado a la familia humana. La liberación del Éxodo de una abrumadora situación de servidumbre, el derrocamiento del opresor de su posición invencible en el mundo, la humildad de un simple pastor enviado como libertador y los asombrosos milagros realizados por el Todopoderoso para salvar a su pueblo hacen de esta narración una epopeya de un dramatismo sin precedentes. En los versículos 1 al 8 se anuncia el propósito del Salmo, que es ser una advertencia para el presente
y un consejo para el futuro. Cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de las providencias de Dios, que se transmitiera su ley para que llegara a ser un poder vivificador en la vida de las personas. Se pone en contraste la gran fidelidad de Dios al narrar sus grandes hazañas, como el cruce del Mar Rojo, la columna de nube y de fuego que los acompañaba, y el suministro de agua en el desierto, con la infidelidad del pueblo expresado en murmuraciones y quejas, especialmente contra la dieta de maná. El maná es descrito como trigo de los cielos y pan de nobles, o sea, era el alimento más adecuado y perfecto para cubrir sus necesidades físicas en esas circunstancias. Sin embargo, reclamaron amargamente por carne. Con gran paciencia Dios les proveyó de codornices en gran cantidad. La actitud del pueblo se repetía según un patrón de ingratitud, quejas amargas y falta de reconocimiento de los grandes milagros de Dios, a pesar de la infinita compasión del Señor. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de ayuda. Salmo 78, 34. El retorno del pecador a Dios era solo transitorio. Su arrepentimiento no implicaba aborrecimiento del pecado, sino temor al castigo. La actitud del pueblo en general era de enojo, descontento, murmuración y provocación del Señor, al cual enojaban y entristecían. No se acordaban de las maravillosas señales hechas en Egipto, las plagas con las cuales los egipcios fueron quebrantados y obligados a dejar a salir a Israel de la opresión. Posteriormente se relata la tendencia recurrente del pueblo de Israel ya establecido en Canaán a tener centros de culto idolátrico, versículos 58 y 59, por lo cual durante unos 300 años el tabernáculo y el arca del pacto estuvieron en Silo, unos 16 kilómetros al norte de Betel, después que fue recuperada de los filisteos. Finalmente, después de gran mortandad por guerras, Dios se levanta como un gigante para defender a su pueblo y elige a David de la tribu de Judá para que como pastor del rebaño de Israel los condujera por sendas aceptables para Dios. El punto 2 es recordar la historia y alabar a Dios. Y acá estamos estudiando ahora el Salmo 105. Este salmo es otro himno nacional de Israel, junto con el 78 y el 106, donde se narra el trato de Dios con el pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham y sus descendientes hasta la conquista de Canaán. En este tiempo se desarrolla la relación de pacto entre Dios e Israel. José aparece como el eslabón que une Egipto con Canaán. Es muy parecido al Salmo 106. Abraham salía de Ur de los Caldeos y los patriarcas se vieron obligados
a emigrar a Canaán, donde llevaron una vida trashumante como pastores de oveja. Es decir, no tenían un lugar fijo, siempre andaban buscando pastos o agua para las ovejas. Luego se pasa a la historia de José, con el cumplimiento de sus sueños en cuanto a su preeminencia sobre sus hermanos. Llegó a ser el visir de Egipto con total autoridad sobre toda la tierra de este país. De esa manera suministró al pueblo el alimento necesario para sobrevivir durante la gran hambruna. Toda la familia de Jacob se trasladó a la tierra de Cam, es decir, a Egipto, y allí se multiplicó en gran manera y se hizo más fuerte que sus enemigos. Después de la muerte de José, faraones de una nueva dinastía esclavizaron al pueblo hebreo, y entonces Dios levantó a su siervo Moisés y a su hermano Aarón para dirigir la campaña extraordinaria de emancipación del pueblo hebreo de la mayor potencia imperialista de ese tiempo. Era imposible que Faraón dejase ir a los esclavos hebreos que cumplían sus obras de edificación. Solo con la sobrehumana acción de las plagas, Dios forzó la voluntad del orgulloso monarca para sacar a su pueblo de la esclavitud. Solo cabe la alabanza a las grandes obras de Dios para guiar a su pueblo por el medio de un desierto ardiente, sin agua, sin alimentos y lleno de animales ponzoñosos. Los tres principales milagros que se mencionan en este Salmo 105, en los versículos 39 al 41, que se realizaron en el desierto fueron, primero, la protección y orientación de la columna de nube durante el día y de la columna de fuego en la noche. Segundo, el maná que les servía de alimento. Y tercero, el agua que surgió de la roca. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Había un objetivo en Dios. Esto lo dice el Salmo 105, 44 y 45. El tercer punto es recordar la historia y arrepentirse. Y vamos a ver el Salmo 106. El Salmo 106 se considera generalmente como una continuación del Salmo 105, y en él el salmista muestra cuán crónica fue la deslealtad de Israel y cuán terribles las consecuencias que sufrió como resultado de sus pecados. Se extiende desde la salida de Egipto hasta el período de los jueces. Describe la debilidad y la insensatez de Israel y el poder de Dios que se muestra tanto en la liberación como en el castigo. La frase "para siempre es su misericordia", que se repite en el Salmo 6, es el estribillo del Salmo 136, y ese estribillo se cantaba en la fiesta de los tabernáculos. Desde los versículos 6 al 39 de este Salmo 106 se rememoran las deslealtades de Israel desde Egipto a Canaán y se citan 8 transgresiones que
confiesa la nación. El problema principal del pueblo está en el versículo 7, donde dice que no entendieron y olvidaron la forma en que Dios castigó a los egipcios, y ello hizo que también olvidaran las misericordias divinas para con ellos. Deuteronomio 32, 28 y 29 dice: porque son nación privada de consejos. Está refiriéndose a Israel. O sea, aquí Moisés dice que Israel es una nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. O sea, no tan solo era que no tenía consejeros o consejos, sino tampoco tenía la capacidad de entender el significado de estos acontecimientos. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Nosotros, como los israelitas, tendemos a aceptar las bendiciones de Dios como algo común y corriente, sin permitir que esas muestras de bondad causen en nosotros una impresión duradera. La primera transgresión que se recapitula en este salmo se rebelaron junto al Mar Rojo, que está en el versículo 7 del Salmo 106, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, 11 y 2. El Señor reprendió al Mar Rojo y los secó y les hizo ir por el abismo. Así dice la Biblia, pero en realidad quiere decir el lecho del río seco, como por un desierto. Cubrieron luego las aguas a sus enemigos. El cántico de Moisés en Éxodo 15, 1 al 21 es una magnífica descripción poética de la liberación en el Mar Rojo. Entonces, la primera transgresión es cuando ellos se rebelaron, viendo que los enemigos venían y delante estaba el Mar Rojo, no sabían cómo van a hacer para cruzarlo y suponían que este iba a ser el lugar donde todos ellos iban a morir. Pero acá claramente se ve que el Señor tenía poder para abrir un camino en medio de ese Mar Rojo. La segunda transgresión. Pero los israelitas bien pronto olvidaron el milagro tan grande de pasar por el lecho seco del Mar Rojo y cometieron otro pecado en el desierto, que fue clamar ardorosamente por carne, porque estaban ya cansados de este maná tan desabrido. Salmo 106, 13. El tercer pecado que se rememora es la rebelión contra Moisés y contra Aarón como autoridades designadas por Dios. Está en los versículos 16 al 18 del Salmo 106. El cuarto, la adoración del becerro de oro en el versículo 19. El quinto, el incidente de los espías que desanimaron al pueblo en los versículos 24 y 25. El sexto, la fornicación en Baal Peor con los ídolos de esta región, el versículo 28. Y séptimo, la murmuración en Meriba, en el versículo 32. Es impresionante
la incesante enumeración de los pecados pasados de Israel. Se adelantaron al plan que Dios no tenía para ellos. Cuando no esperamos que Dios nos revele cuál es su voluntad para nosotros, caemos en dificultades. El sexto pecado del desierto, la rebelión contra Moisés y Aarón en las aguas de Meriba, hizo pecar a Moisés, quien en vez de hablar a la roca, la golpeó. Y habló irreflexivamente y le fue mal, como dice el Salmo. Ya establecidos en Canaán, no destruyeron a las naciones idólatras, que fue lo que el Señor les había dicho que hicieran. Versículo 34. Era sumamente importante que el pueblo obedeciera esta orden, pues el contacto con los paganos fue lo que llevó a Israel a su ruina. En los versículos 34 al 39 se repasan los pecados cometidos después de entrar en Canaán. Primero se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Versículos 35 y 36. Hay que tener en cuenta que cuando Dios les da la orden que destruyan a las naciones idolátricas que vivían en Canaán, este mandato es dado por Dios porque previamente ya Dios les había concedido a todas estas naciones que ocupaban el territorio de Canaán un extenso tiempo de gracia para que se arrepintieran, lo cual no hicieron y cayeron en los pecados más groseros de la idolatría y de todo tipo de pecado. Entonces Dios ya había pronunciado juicio sobre estas naciones. Estas naciones ya no tenían posibilidad de arrepentimiento. Por eso Dios les dice a los israelitas que los destruyan. Ellos iban a ser el medio por el cual Dios iba a eliminarlos de Canaán. Pero los israelitas no lo hicieron, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus malas obras. Finalmente, el cuarto punto, Dios recordaba su pacto, es decir, que Dios decidía actuar conforme a lo estipulado en el pacto, a pesar de que el pueblo no lo había respetado y lo había desobedecido. Entonces, la Biblia dice, Dios se arrepentía, entre comillas, conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Esto acá de que se arrepentía no es que Dios se arrepentía porque había tomado una mala decisión, sino que Dios reconsideraba su actuación en esta circunstancia porque permitía que la misericordia diera un tiempo más, diera una oportunidad más. Entonces perdonaba al pueblo y le ofrecía un tiempo más de gracia por la muchedumbre de sus misericordias. Versículo 45 y 46. El Salmo 106 termina con una doxología que dice, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Versículo 48. El cuarto punto que vamos a ver es la parábola de la viña del Señor, que está contenida en el Salmo 80. El Salmo 80, compuesto en un tiempo de gran angustia nacional, es una plegaria para que Dios renueve sus misericordias para con el pueblo. Es una hermosa y patética elegía, donde compara a Israel con una vid trasplantada desde Egipto y antes muy bien cuidada y fructífera,
pero que ahora se halla en peligro de extinguirse. Israel era la grey de Dios, o sea, el rebaño, y Dios era su pastor, al que el salmista le pide que despierte su poder y los restaure. Dios parecía estar airado aun cuando su pueblo oraba. El estribillo se repite: «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». El salmista describe la historia de Israel como si fuera una vid floreciente y fructífera traída desde Egipto. Dios había limpiado un sitio para ella, lo cual representa a cómo Dios desposeyó a las naciones de Palestina por causa de sus pecados y permitió que Israel heredara sus tierras. Éxodo 3:8 menciona que Dios preparó la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, echando a los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. En los días de Jesús había una vid labrada de oro y plata en el frente del templo de Jerusalén, que representaba que representaba una vid floreciente y fructífera. El salmista representa los límites de Israel con la extensión de la vid que cubrió los montes con su sombra y con sus sarmientos. Los cedros de Dios, es decir, llegaba en sus límites hasta el Líbano, donde crecían los cedros, por el norte, y al mar Mediterráneo por el oeste, y hasta el río Éufrates en la frontera oriental. Salmo 80:11. Pero de pronto la viña aparece como dejada indefensa en sus vallados o fronteras, y como animales feroces como el jabalí, el león, el tigre, el lobo, o sea, los enemigos de Israel, asuelan el país. El clamor del salmista es que Jehová, el Dios de los ejércitos, vuelva a su viña, no con ira, sino con misericordia, que considerara su situación ruinosa, quemada a fuego, asolada, destruida por el fuego y el hacha. El clamor del salmista es la restauración y la bendición aarónica. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En 1768, en la época de la reina Ana de Inglaterra, se plantó una viña en el Palacio de Hampton Court, que queda a poca distancia de Londres, aguas arriba del río Támesis. La planta todavía perdura y ahora se la llama la Gran Vid. Esta planta centenaria prosperaba cuando las colonias norteamericanas todavía reconocían al monarca inglés como su soberano, y a juzgar por los cuidados que se le prodigan, los expertos dicen que la planta puede vivir durante 2 siglos más. La vid ocupa un amplio invernadero que la protege de los fríos del invierno. La rodea una hectárea de terreno dedicado exclusivamente a ella, y en la primavera se cubre de flores azules. La fuente de vida de la vid, que es su pueblo, es Jesús, la vid verdadera, y el fruto que se espera de nosotros es la obediencia a sus mandamientos. Mientras el alma esté unida con Cristo,
No hay peligro que la vid se marchite o decaiga. Deseado de todas las gentes, página 676. Quinto punto, la supremacía del Señor en la historia. Salmo 135. El Salmo 135 es una exhortación a alabar al Señor por lo que ha hecho y por lo que es para su pueblo. Comienza por la creación en los versículos 6 y 7, la historia de la salvación de Israel en la época del Éxodo en los versículos 8 y 9, y la conquista de la tierra prometida en los versículos 10 al 12. Las fuentes de la historia pueden ser muy variadas. Un trozo de tejido antiguo, muebles, utensilios, documentos, monumentos, esculturas, pinturas, relatos narrados o escritos. Sin embargo, la revelación bíblica es el conocimiento dado por Dios para la comprensión del hombre, y se toma muy en serio el lema de sola escritura, prima escritura y tota escritura en latín. Solo la escritura, primero la escritura y totalmente la escritura. La historia no tiene sentido excepto cuando se mira a partir de la interpretación cristiana de la vida. Es decir, que Dios entró en la historia de la raza humana al enviar a su Hijo al mundo del hombre. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros en forma verbal, y estos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. Conflicto de los siglos, página 7. Ahora, ¿es la Biblia un documento confiable como fuente de la historia? Hace décadas que la Biblia ha salido airosa de las críticas de autenticidad. Las abrumadoras pruebas aportadas por los arqueólogos bíblicos es la abundancia enorme de resultados auténticos y seguros hacen que surja claramente esta idea. La Biblia tenía razón. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado, en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. El Salmo 135 convoca al pueblo a adorar y a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel en la época del Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. El primer punto, que son los versículos 1 al 7, es un llamamiento a alabar el nombre de Dios porque Él es benigno y es mayor que todos los dioses, que en realidad no existen, sino que son invenciones humanas. En todos los dominios del universo se cumple la voluntad de Dios. Los versículos 8 y 9 presentan las plagas de Egipto como una grandiosa manifestación de la soberanía divina. La 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, fue especialmente severa y muy impresionante. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono,
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 12:29. Sehón y Og, reyes de los amorreos y de Basán, intentaron impedir la entrada de los israelitas en la tierra de Palestina, pero fueron destruidos y se les dio su territorio a los rubenitas, los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Finalmente, el sexto punto, cuéntaselo a tus hijos. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, 2-4. En el antiguo Israel, los padres educaban a sus hijos recitándoles las acciones salvíficas de Dios, la matanza de los primogénitos varones en Egipto, los milagros del Éxodo, el cruce del río Jordán. Era más que una simple memorización de sucesos, sino que estaba implícito que un sólido conocimiento de la historia era la mejor manera de que la generación siguiente preservara la fe de sus padres. Debemos esforzarnos en enseñarles a nuestros hijos los acontecimientos de la salvación de la forma más diversa e interesante posible. No olvidemos que hay un astuto enemigo que está haciendo todo lo posible por engañar a las mentes, especialmente a los eruditos, para que rechacen la historicidad de las Escrituras. Si consigue convencernos de que la Biblia no es más que cuentos, muchos creyentes se verán arrastrados a la incredulidad y se desviarán hacia los placeres absorbentes de este mundo. Como conclusión, diremos que los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ni siquiera la más ingrata deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas, página 123 de Elena de White. Para que podamos avanzar sin temor, necesitamos conocer los hechos de su historia. El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Repetir los milagros y las providencias del Dios Todopoderoso, tal como están registrados en las Escrituras y desde nuestra propia experiencia personal, es una fuente de inspiración, fe y fortaleza. Ahora, es muy importante tener en cuenta algunos principios metodológicos para la enseñanza de la historia bíblica. En primer lugar, desde la perspectiva histórica, la historia no es ni un fatalismo ni es parte del mundo natural, sino es una especie de diálogo entre el hombre y Dios. En ese diálogo, el hombre muchas veces se rebela contra Dios y produce una historia diferente a la querida por Dios, una historia que Dios no esperaba, pero que ocurre por el libre ejercicio de la voluntad humana. El hombre no siempre ha ejercido ni ejerce su libre albedrío para el bien. El dolor, el surgimiento de la maldad de muchas maneras no son fruto de la voluntad de Dios,
sino consecuencias directas o indirectas del accionar del hombre o de Satanás, el archienemigo de Dios. Segundo, la profecía y la historia deben formar parte de los estudios en las escuelas cristianas. Tercero, la enseñanza de la historia no debe consistir en un informe acerca de la ascensión y caída de los reyes, de las intrigas palaciegas, de las victorias y derrotas de ejércitos. Sexto, tampoco consiste en la repetición dolorosa de crímenes y atrocidades, ya que éstas siembran semillas en muchas vidas que dan como fruto una cosecha de mal. En vez de ocupar el tiempo en las hazañas de los llamados genios de la guerra, como Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Napoleón Bonaparte, Wellington, etc., más bien estimulemos a los estudiantes con las vidas de hombres como el apóstol Pablo, Martín Lutero, David Livingstone, Guillermo Carey, Albert Schweitzer, John N. Andrews, Mahatma Gandhi, María y Pierre Curie, Martin Luther King, Fernando y Ana Stahl, Pedro Calvermater, Manuel Pérez Marcio, Teresa de Calcuta, Luis Federico Leloir, Ben Carson, etc. A estas biografías pueden agregarse la de músicos, escultores, pintores, inventores, misioneros pacifistas y otros benefactores de la humanidad. No debe favorecerse el estudio memorístico de la historia. Aunque debiera ejercitarse la memoria, el aprendizaje de la historia debe consistir en un ejercicio de razonamiento. Por medio de este ejercicio debe enseñarse a pensar correctamente.